La conexión tan grande que se llega a sentir entre los creyentes y este orisha lo convierte en el consentido de la religión. El Ewa, el Egba, el Egbara o el Eguara. De esa manera se le conoce a uno de los orishas más populares de la regla de Ocha Ifá afrocubana, o más conocida como la santería. La conexión tan grande que se llega a sentir entre los creyentes y este orisha lo convierte en el consentido de la religión. Tal vez sea porque el Ewa es el primer orisha que se recibe en la religión, o tal vez sea por la magia y la personalidad vivaz y juguetona que lo caracteriza. ¿Qué significa el Ewa? La palabra el Ewa proviene de la frase Ile-wa. Es como decir el que está en la casa. Hay quienes aseguran que el Ewa también significa mensajero príncipe de los que viven en Egba. También otros dicen que su significado es simplemente el mensajero príncipe. El Ewa forma parte de los orishas guerreros. Además de ser el primero que se recibe, es el primero en comer. Es el primero que se debe atender y con el que se debe contar para cualquier paso que se dé en la religión. Antes de continuar, suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando he subido un video nuevo. ¿Qué representa el Ewa en nuestras vidas? El Ewa representa lo fortuito, lo inesperado de la vida, la alegría de vivir. Es como cuando somos niños, que somos muy soñadores y estamos siempre soñando con llegar a la luna, con poder volar entre las nubes, con alcanzar metas que para un adulto son claramente imposibles. Al representar los caminos, porque él es quien abre y cierra las puertas hacia la suerte o hacia el infortunio, nos ponemos a pensar, ¿qué es un camino? Un camino es una franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro. Comunica diferentes sectores entre sí. Entonces el Ewa es quien nos ayuda a llegar a donde queremos llegar. Es el mensajero que nos permite comunicarnos con Olofi y con el resto de orishas. El Ewa representa también la trampa, el lograr objetivos con maña. Y ahora te cuento una historia que nos hace ver exactamente cómo es la personalidad de este orisha. Si este contenido te parece valioso o interesante, déjame saberlo en los comentarios. Y también te pido que me regales un like para saber si debo seguir subiendo este tipo de información. Historia del Ewa. Cuenta la leyenda que una vez creado el mundo, Obatala y Yemaya formaron familia, teniendo entre sus hijos a el Ewa, Osun y Ogun. Obatala se iba a trabajar mientras que Yemaya quedaba en casa con sus hijos. Ogun, que era el mayor, estaba experimentando una atracción enfermiza por su propia madre, a tal punto que ideó la manera de tener el control mientras su padre estaba ausente con la intención de abusar de la madre. El Ewa, que se daba cuenta de todo lo sucedido, intentó impedirlo varias veces, por lo que Ogun lo castigaba, quitándole la comida y dándole doble porción a Osun para que mantuviera el secreto, además de darle ron para embriagarlo y dormirlo. Un día el Ewa, cansado del maltrato y despotismo de Ogun, decidió esperar a su padre Obatala en una encrucijada, es decir, un cruce de 4 caminos, porque no estaba seguro de cuál era el camino por el cual Obatala regresaría a casa, y el Ewa quería interceptarlo antes de que Ogun se saliera con la suya. Una vez habiéndose encontrado con Obatala, el Ewa le contó todo lo que estuvo sucediendo en casa durante la ausencia de Obatala. Este corrió a verificar si la palabra de el Ewa era cierta. Al abrir la puerta, encontró a Osun dormido, con el estómago casi a reventar de tanto comer, y vio a Ogun tratando de abusar de Yemaya. Ogun, al verse descubierto por Obatala, antes de que éste abriera su boca, él mismo se maldijo. Se autocondenó a permanecer alejado de las personas, asegurando que nada ni nadie lo sacaría del monte en el que permanecería internado, trabajando día y noche sin descanso, y de esta manera poder reparar su atrocidad. Obatala aceptó y lo dejó ir,
pero estaba invadido de una cólera incontrolable. A Osun lo castigó prohibiéndole el consumo de alcohol y condenándolo a ser el mensajero. De ahora en adelante nada se podía callar. Es Osun quien debe avisar cualquier situación negativa que se esté perpetrando o que esté por suceder, y de esta manera tratar de resarcir la falta que tuvo por la complicidad con Ogún. Sin embargo, Obatalá apreció la valentía de Elegua y decretó que Elegua siempre sería el primero en comer, además de ser el dueño de los caminos y las encrucijadas. Obatalá, aún aturdido por todo aquello que había sucedido, condenó a Yemayá a que el siguiente hijo que ella tendría, él mismo lo mataría. Acto seguido, Obatalá se fue de la casa sumergido en la locura. Tiempo después, Yemayá dio a luz a un hijo varón al que llamaron Orunmila. Obatalá se encargó de llevárselo lejos y lo enterró al pie de una ceiba, del cuello para abajo, dejándolo allí para que muriera lentamente. Sin embargo, Elegua iba diariamente a ver a Orunmila y le llevaba agua y comida para no permitir que muriera. Tiempo después, al nacer Changó y poder reencontrarse con su padre Obatalá, le lavó la cabeza con hierbas, tal y como su padrino Osain le había enseñado. De esta manera, Changó le curó la locura a Obatalá, y este, al recordar lo que hizo con Orunmila, gritaba de arrepentimiento. En eso, Elegua lo interrumpe y le contó que él no había permitido que Orunmila falleciera, porque diariamente lo visitaba a donde él estaba enterrado y le llevaba agua y comida, asegurándose de que siempre estaría bien. Obatalá bendijo a Elegua, convirtiéndolo en su mano derecha y dándole la potestad de ser el primero en absolutamente todo. No se puede dar ningún paso dentro de la religión sin contar antes con la aprobación de Elegua. Desde ese entonces, Elegua es el que abre y cierra los caminos y el primero dentro de la religión. ¿Conocías este pataquí o historia de Elegua? Otros atributos de Elegua. Sus colores son rojo, negro y blanco. Por lo general, rojo con negro, pero según el camino de Elegua, puede ser también negro con blanco o una combinación de los tres colores. Su número es el 3, aunque también se les atribuyen el 21, el 101 y el 121. A Elegua se le sincretiza con San Francisco de Padua y el Santo Niño de Atocha, por lo que el día de su celebración es el 13 de junio. Algunos acostumbran a festejarle ese día como si se tratase del cumpleaños de Elegua, haciéndole fiesta, piñatas, tortas o pasteles e invitando a muchos niños a participar en esa fiesta. ¿Dónde vive Elegua? En la naturaleza, Elegua está representado por los senderos, los caminos, las encrucijadas. A los mayores en la religión se les suele escuchar que Elegua está en todas partes. Por eso, todo lo sabe, todo lo ve. Prácticamente esa habilidad fue lo que lo llevó a ganarse las bendiciones de Olodumare, Olofin y Obatalá. Cuando recibimos Elegua, este debe vivir detrás de la puerta principal de la casa, en el piso, preferiblemente sobre un plato de barro, y debe estar en compañía del resto de orillas guerreros, como lo son Ogún, Ochosi y Osun. A Elegua le gusta estar detrás de la puerta de la casa porque desde ahí lo observa todo, lo vigila todo y protege la casa. ¿Cómo se atiende Elegua? De preferencia se le atiende los días lunes, por ser inicio de semana, el principio, y de esta manera empezar con buen pie la semana. Se le puede atender con 2 velas blancas encendidas, se le coloca maíz tostado con corojo, jutí ahumada y pescado ahumado. Esto por lo general lo consigues en tiendas esotéricas o especialistas en vender artículos de santería. También se le coloca ron blanco y se le sopla humo de tabaco puro o habano. Otras ofrendas con las que se le puede atender a Elegvara: golosinas, tortas, dulces, galletas, guayabas y dulces preparados con estas frutas: coco, ñame, calabaza o llama, chequete, que es una bebida con alcohol a base de maíz, con palomitas de maíz, con kiwi en el defecto de no conseguir guayaba. ¿Cómo pedirle a Elegua? Una vez que lo estás atendiendo, siéntate en el piso junto a él. No es necesario arrodillarse, solo con estar sentado es suficiente. Mientras suena su maraca, le vas haciendo la petición en voz alta, clara y firme, primeramente pidiéndole la bendición, mencionando tu nombre completo y luego explicándole el motivo que te llevó a hablar con él. Y por último, dile concretamente lo que quieres pedir. Hay que poner especial cuidado con esto último,
Al Eguá hay que saber pedirle, hay que saber qué palabras decirle al momento que se le habla. Tiene que ser de forma clara y concisa y no pedirle caprichos, sino cosas que realmente son importantes, cosas que realmente necesitas. Cuida la forma de dirigirte a él, porque si le pides de forma errónea, más bien puede traerte problemas. Por ejemplo, al Eguá no se le pide trabajo, porque te pone a pasar trabajo. Si necesitas encontrar un empleo, dile de esa forma: ayúdame a encontrar empleo. ¿Cómo es el trono del Eguá? El trono es un altar que se realiza a la orisha, bien sea porque es tu ángel de la guarda y estás de aniversario de iniciación en la religión, o por hacerle una ofrenda, toque de tambor o una obra donde se quiere agasajar a la orisha. En el caso del Eguá, su trono se realiza con vegetación, preferiblemente usando olivo o plantas de siempre verde. Además se decora con jicaritas pintadas de mitad rojo y mitad negro y deben contener dentro jutía, pescado ahumado, maíz tostado, tabaco y caramelos. También se pueden agregar telas rojas, blancas y negras y así no tener que usar tanta vegetación. ¿Quién entrega el Eguá? En este punto hay que definir quién es Echu y quién es el Eguá. Del Eguá ya hemos hablado bastante. Sin embargo, Echu es lo opuesto al Eguá. Se dice que Echu estuvo en el mundo cuando todo era oscuridad. Estuvo en él incluso antes de que Obatala y Dúa cumplieran su función en la creación de la tierra. Echu y el Eguá no son lo mismo. Es como que fueran hermanos gemelos que, a pesar de tener muchas similitudes, cada uno es un individuo diferente del otro y no necesariamente dependiente el uno del otro. Por cada Eguá que existe, hay un Echu que le hace la contraparte. De esta manera existe el equilibrio entre el bien y el mal. Sin embargo, el Eguá es entregado exclusivamente por santeros u olorillas, mientras que Echu es entregado por babalaos. La forma en que se recibe el Eguá no es exactamente igual a la forma en la que se recibe Echu. De hecho, Echu es confeccionado por el agua o babalao. Lleva una carga que varía según el camino de Echu y se arma específicamente para quien lo recibe, mientras que el Eguá es una piedra, un otán. El santero que lo entrega debe ir al mar, hacer una ceremonia preguntando si se trata de un orisha, si es compatible con la persona que lo va a recibir. Luego se lleva a la casa de santo a hacer una ceremonia secreta donde el Eguá al santero que está entregando va a darle vida al Eguá de la persona que lo está recibiendo y prácticamente lo pare. Y esa es la marcada diferencia entre los orishas que son potestad del babalao y los orishas que entrega el santero. Mientras que el babalao fabrica, el santero pare a cada nuevo orisha desde su propio orisha. ¿Cuándo debes recibir el Eguá? Cuando ya tengas la firme convicción de que quieres pertenecer a esta religión, que quieres empezar a dejarte guiar por los preceptos de Ocha e Ifá, y así deberías buscar una casa santoral donde puedas iniciarte, es decir, padrinos o madrinas con quien ir recibiendo los orishas y dar cada paso dentro de la religión. Recibir el Eguá no es un juego, es un compromiso de por vida, es una deidad que va a requerir de tu eventual atención. No es algo que hoy tienes y mañana olvidas por ahí. Caminos del Eguá. El Eguá es un orisha que posee al menos 21 caminos o avatares. Sin embargo, algunos libros afirman que son 121 sus caminos. Entre los más populares están el Eguá Laroye, representado por un niño inquieto e impredecible, capaz de crear un caos que consigo reordene todo para bien. El Eguá Alaguana. Se dice que es el capataz de Egún e hijo de Ollá. Este Eguá es negro con blanco. El Eguá Baralayiquí es un Eguá glotón que por comerse la chiva de Olofin junto a los demás guerreros fue condenado a no poder recibir sacrificios de chiva nunca más. El Eguá Afra está vinculado a Babaluayé, San Lázaro, pues fue quien lo ayudó cuando éste más lo necesitaba. El Eguá Agogó es el dios del tiempo, es el que te enseña a aprovechar lo más valioso e irrecuperable que tenemos, que es el tiempo. Otros lo relacionan con la basura. Echubi es el mayor de todos los Eguá, es muy violento, por lo que siempre hay que mantenerlo controlado u ocupado en algo de provecho. Beleque está muy ligado al poder y los secretos de las hierbas, gran conocedor de estas y del poder que tienen. Agrillelú es de dos caras y representa la personificación del mal y el bien en una sola persona.
Es el único eleguá que come paloma, pero con sus limitantes. Tiene sus características propias para poder hacer ese sacrificio. Algunas obras con eleguá. Cabe destacar que es recomendable primero consultarse para asegurarse de cuál obra se debe hacer para poder resolver el problema que se tenga. O si ya eres religioso consagrado, también podrías darle coco al eleguá para preguntar cuál vos realizar. En el caso de los aleyos, necesariamente deben acudir a sus padrinos o madrinas para que los guíen con respecto a las obras que deben efectuar. Estas obras son solo recomendaciones, pero recuerda que la medicina que cura a uno no necesariamente cure a otros. Por eso todo se pregunta al orisha, para tener la certeza de la eficacia de la obra a realizar. Al igual, lo ideal es atenderlo en la puerta de la casa y sus ofrendas luego botarlas o llevarlas a un punto específico que le pertenezca a la naturaleza, como por ejemplo la encrucijada o el monte o incluso también un basurero. Las obras que se hagan al pie del eleguá van a depender de si se ha marcado en consulta, cuál signo salió en consulta o cuál es la finalidad de la obra. Obra con eleguá para abrir los caminos. Puedes preparar 3 macutos con bolsas de papel craft. Esas bolsas de color beige que dan cuando compramos pan. Bueno, adentro le colocas jutía, pescado ahumado, maíz tostado, 3 pimienta guinea, manteca de corojo, miel. Se le coloca al frente al eleguá, se le colocan 2 velas encendidas, te limpias con los macutos y los dejas junto al eleguá hasta el día siguiente o hasta que se consuman las velas. Sales con los 3 macutos y el primero lo vas a botar al salir en el primer cruce de caminos, el más próximo a tu casa. Luego el segundo lo llevas al lugar donde quieres que haya la apertura. Puede ser una entidad financiera, si lo que quieres es mejorar económicamente. Y el último lo llevas contigo hasta que regreses a casa. Y lo dejas en toda la puerta de entrada a tu casa, pero del lado de la calle, es decir, del lado de afuera. Otra obra que también ayuda a la prosperidad es cortar en rodajas guayabas o en su defecto kiwis. Debes completar 21 rodajas, colocarlas en un plato blanco, agregarles un poquito de miel de abeja a cada rodaja y una moneda cada una, completando así 21 monedas. No importa la denominación, el valor o si están descontinuadas, cualquier moneda sirve. Le enciendes 2 velas blancas, le presentas tus ofrendas haciéndole la respectiva petición y al día siguiente se bota el eleguá en una entidad financiera o en la plaza de mercado, un mercado de pulgas, un lugar de transacciones comerciales muy frecuentes. Curiosidades acerca de este orisha. Todos los orishas poseen 18 caracoles y dichos caracoles son el instrumento adivinatorio mediante el cual los orishas pueden enviar sus mensajes o consejos a las personas. Pero el eleguá es el único que tiene 21 caracoles y por ende es con el caracol de eleguá que los santeros pueden consultar. El resto de caracoles son de uso personal. Cuando un aleyo, que sería un creyente no iniciado, recibe el eleguá, no recibe los caracoles de este. Para poder recibir los caracoles del eleguá es necesario pasar previamente por una ceremonia llamada cariocha, que es asentarse ocha o hacerse santo, que consiste en coronarse su ángel de la guarda en la cabeza y lleva una serie de ceremoniales secretos. Se dice que el eleguá es cojo y que ahí radica el equilibrio con el que sostiene al mundo. Por eso el eleguá, cuando posesiona a un elegum o un caballo de santo, que sería algo así como un medium, camina de una forma muy particular o incluso lo hace saltando en un solo pie. Dado por esa característica en su pie o pierna, usa bastón, pero también lo emplea para abrirse camino, como si estuviera apartando la maleza. ¿Ya conocías todo esto acerca de el eleguá? Cuéntame en los comentarios qué ha sido lo más maravilloso que te ha aportado este orisha y qué otro dato importante o dato curioso del eleguá conoces que podrías compartir con nosotros. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta pronto.